Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 23 de nuestro curso básico de Excel. Hoy revisaremos los distintos formatos que podemos usar en Excel y cómo es que ayudan al análisis de datos de cualquier tipo. Se podría decir que los formatos de celdas son importantes y los más elementales dentro del curso básico de Excel, porque a partir de ellos es que una información puede ser muy atractiva visualmente y muy comprensiva a la vez. Revisemos todos los detalles con respecto al formato de celdas. En Excel al menos hay cuatro formas de poder acceder al formato de celdas. La primera y más importante es usando el mismo menú de la cinta de opciones de Excel, sobre todo por la pestaña Inicio donde tenemos muchos formatos que aplicar a una celda, a un grupo de celdas o a una hoja completa de Excel. Se podría decir que esta es la vía más rápida y efectiva que todo aquel que inicia con Excel puede llegar a dominar en primera instancia. La segunda forma de acceder a todas las posibilidades de formato de celdas es usando las pequeñas flechas que podemos visualizar en cada esquina inferior derecha de cada grupo de comandos de la cinta de opciones y nos muestra este cuadro de diálogo que posteriormente estaremos detallando. La tercera opción de poder ingresar a este mismo cuadro de diálogo del formato de celdas es primero seleccionar una celda o un rango de celdas donde aplicar el formato. Luego con clic derecho sobre la sección seleccionada activamos todas estas opciones y si revisamos un poco en la parte inferior vemos la opción que dice formato de celdas. Como observas nos lleva al mismo cuadro de diálogo. Finalmente tenemos otra opción mucho más rápida y efectiva, que consiste en seleccionar primero el rango donde aplicar el formato. Luego presionamos las teclas Control más 1 y de igual forma llegamos a la misma sección del cuadro de diálogo del formato de celdas. Ahora que ya conocemos a cómo ingresar a dónde encontrar los formatos de celdas, te mostraré los diferentes formatos que existen en Excel y sobre todo para qué sirven. Mira, si revisamos el cuadro de diálogo formato de celdas, podemos ver que se reúnen 6 grupos principales. Primero tenemos al grupo números, que lo tenemos bajo la pestaña números. Todos estos formatos que se encuentran dentro de esta pestaña corresponden a todos los formatos posibles que se les puede dar a los números. Por ejemplo, dentro tenemos a las categorías generales, que no sucederá absolutamente nada, sino que presentará la información de forma nativa, así como Excel nos trae por defecto. Luego contamos con las categorías números y dentro podremos encontrar tres características importantes. Primero, desde aquí podremos controlar el número de decimales. Por defecto Excel trae dos decimales. Podemos activar el separador de miles y definir qué características tiene si este es un número negativo y qué características se le puede dar a un número positivo. Otra de las categorías muy importantes es el formato de moneda. Podemos cambiar el símbolo de moneda según sea el país. El formato de contabilidad es casi similar al formato de moneda. Luego tenemos los formatos de fechas y el formato de horas, indispensables para toda ocasión, entre otros formatos más. Pero el que más nos va a importar más adelante es el formato personalizado, que lo tenemos en la última categoría. Es a través de esta categoría que vamos a implementar formatos que Excel no los trae definidos, sino que a base de la experiencia con Excel iremos creando formatos propios que nos facilitarán el camino en Excel. Todos estos formatos que te acabo de mencionar con respecto a los números, en la cinta de opciones podremos encontrarlo en el grupo números y dentro todos los comandos que podemos visualizar en esta pestaña números de este cuadro de diálogo del formato de celdas. Los detalles de todos estos comandos puedes revisarlo en la clase o video número 19, inclusive el 20 y el video número 21. Hemos adelantado un poco con respecto a este formato del grupo de los números. El siguiente tipo de formatos de datos aplicado tanto para números y textos es el que encontramos en la pestaña Alineación de este cuadro de diálogo. Y en la pestaña Inicio de Excel, este formato lo encontramos en el grupo Alineación y sobre todo en estas 6 opciones. Revisemos un ejemplo básico de este tipo de formatos. Mira,
Por lo general, cuando ingresamos datos de tipo texto, la alineación que trae por defecto es a la izquierda, mientras que los números traen una alineación por la derecha. Son formatos nativos de Excel. Pero fíjate, si seleccionamos por ejemplo los datos de la primera columna, podemos darle una alineación al centro y a la derecha, simplemente jugando con los comandos del grupo alineación. Pero el cambio resulta más notorio cuando ampliamos la altura de la celda. Si observas, tanto números como textos no quedan centrados. Entonces, para eso tenemos las alineaciones internas de las celdas, que lo tenemos también en nuestra alineación. Puede ser por la parte superior izquierda, centrado, y por la parte inferior derecha. Ahora bien, por este mismo grupo de comandos tenemos uno en particular que a menudo usamos. Este comando es la orientación del texto o número. Esta nos permite girar el texto en el ángulo que queramos. Muy importante cuando necesitamos columnas cortas en cuanto al ancho de las mismas. Y por debajo de estos comandos tenemos al aumento de sangría y al comando disminuir sangría. Por el comando de ajustar texto podemos configurar que si un texto es muy largo y no cabe en su totalidad dentro de la celda, este ajustará el contenido para que se muestre en varias líneas a la vez, creciendo así el grosor de la celda, o en consecuencia ampliando el ancho de la celda. Y en esta sección también contamos con el comando de combinar y centrar celdas. Este comando lo dejaremos para una explicación especial en los próximos videos, por eso no entraremos a mayores detalles. Ahora bien, todas estas configuraciones que acabo de mostrarte podremos hacerlo también desde el cuadro de formato de celdas. Por ejemplo, aquí tenemos una alineación horizontal que nos permitirá mostrar el texto en el centro de la celda, es decir, igualar distancias tanto a la derecha como también a la izquierda del contorno de las celdas. Y tenemos muchas más opciones a las que se pueden observar en la cinta de opciones. De igual forma podemos dar una alineación vertical, es decir, centrar el contenido tomando como referencia a los márgenes internos del borde de las celdas. Y de igual forma tenemos muchas opciones más. Además podemos dar una sangría si fuese posible. Luego contamos con un apartado para dar formato al texto, donde podemos ajustar el texto para que todo él cabe en la celda. Podemos reducir el tamaño del texto hasta ajustar en la celda o simplemente combinar las celdas. Posteriormente tenemos otras opciones de la dirección del texto. Puede ser de izquierda a derecha en el caso de los textos y de derecha a izquierda en el caso de los números. Y no podría faltar la dirección u orientación del contenido. Podemos seleccionar una dirección vertical o simplemente ajustar la orientación en grados o jugando con estas manecillas del reloj. Todos estos formatos que te acabo de mencionar son los que hace poco lo revisamos con las opciones del grupo alineación de la pestaña Inicio. Otro de los formatos tan importantes que no podría faltar es el formato de fuente. Este formato de fuente, todo este formato lo tenemos agrupado en la pestaña Fuente y en la pestaña Inicio tenemos reunidos todos estos comandos en el grupo Fuente. Es aquí que tenemos una cantidad muy grande de formatos que podríamos aplicar a las celdas, a un rango de celdas o a toda una hoja. Por ejemplo, desde la pestaña Fuente podemos cambiar el tipo de fuente, podemos darle un estilo, un tamaño, cambiar el color, aplicar subrayados dobles, subrayados simples o en todo caso obviar estas configuraciones. Todos estos formatos que aquí en este cuadro de diálogo tenemos lo podemos hacer con los que disponemos de forma visible en el grupo Fuentes de la pestaña Inicio. Por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si está en negrita, cursiva o subrayado. Son detalles que te invito a revisarlo con paciencia y ponerlos en práctica en tus trabajos de Excel. Posteriormente nos encontramos con dos formatos muy especiales cuando trabajamos con rangos en Excel. Estamos hablando del formato de bordes y el formato de rellenos. Estos dos formatos son quienes usamos en todo proyecto. Por ejemplo, en el borde tenemos varios estilos de línea,
podemos aplicar un color si es posible. Todo lo que se encuentra en la pestaña borde será aplicado solo al contorno de la celda. Luego podemos aplicar al contorno o al interior. Y es más, con estas opciones podremos ir añadiendo o quitando bordes según sean nuestras necesidades. En la parte central tenemos una muestra de cómo resultaría el formato final. Por otra parte, en el formato relleno podemos seleccionar algún color de fondo del rango seleccionado. Podemos seleccionar un color de trama, un formato de trama, inclusive podemos hacer degradados ingresando efectos de color. Son muchísimos comandos que debes de revisar con más tranquilidad en la comodidad de tu hogar e ir aprendiendo muchos detalles que estamos obviando. Pero estamos seguros que en este video te he alcanzado lo más elemental para que sigas indagando por tu propia cuenta. Estos formatos de bordes y de rellenos lo encontramos en la pestaña Inicio y dentro del grupo Fuente. Podemos ver que aquí nos presenta las opciones de borde y de relleno, tal cual acabamos de revisar en nuestro cuadro de diálogo del formato de celdas. Finalmente tenemos un último formato de proteger, que de momento lo dejamos sin mayores detalles porque lo estaremos revisando en nuestros próximos cursos. Es un tema que no compete desarrollar en el curso básico de Excel. Bien, una vez que ya tenemos todos los formatos implementados, ya sea en una celda, en un rango de celdas o en una hoja completa, y quizá necesitamos utilizar tales formatos en otros rangos, otras celdas, quizá en otras hojas. Entonces, ¿cómo haríamos para copiar el formato de celdas? Mira, es aquí que debemos de usar el copiador de formatos de Excel que nos trae por defecto. Este comando nos permite copiar todo el formato de tamaño y colores de fuente, las alineaciones, los bordes, los fondos de las celdas, etc. Y sobre todo desde una celda a otra sin perder el formato de la celda original o simplemente a un rango de celdas. Por ejemplo, digamos que queremos pegar el formato de la celda A1 a las celdas D1 y E1. Entonces, muy sencillo, nos posicionamos en la celda A1, luego en la pestaña Inicio, en el grupo Portapapeles, encontramos el comando Copiar formatos que tiene el icono de una escoba. Entonces damos clic y el puntero se muestra con el icono de una escoba adjunta o pincel de formateo. Esto indica que si damos clic en la celda T1 y jalamos a la celda E1, obtendremos el mismo formato de la celda A1 y efectivamente vemos que así sucede. Este método solo permite dar formato a una celda o rango a la vez. Una vez que se hace clic en las celdas del destino, desaparece el pincel de formateo. Para aplicar a otro rango de celdas, se tiene que activarlo de nuevo para pintar otras celdas. Para mantener el pincel activo y hacer clic en celdas o rangos tantas veces como se necesite, realizamos lo siguiente. Primero seleccionamos la celda con el formato que queremos copiar, en este caso la celda A2, y en la cinta de opciones, en la pestaña Inicio, hacemos nuevamente doble clic en el icono pincel de formateo. Ahora seleccionamos el rango que deseamos formatear y si soltamos, vemos que el pincel permanece en el puntero. Esto indica que nos permite seguir formateando tantas veces sea necesario, tantas celdas de Excel como se pueda. Y para salir del comando, simplemente presionamos la tecla escape y estaríamos libres del comando formato de celdas. Muy bien, mis queridos amigos, felicitarte por seguir al tanto de las actualizaciones del curso básico de Excel. Y con este video te hemos alcanzado lo más elemental con respecto al formato de celdas. Nos gustaría mucho que practiques, te detengas en cada punto que hoy te hemos expuesto y profundizar mucho más a lo que ya te explicamos. Son numerosos detalles que podemos descubrir en cuanto al formato de celdas. Recuerda comentar y compartir el curso básico de Excel que estamos desarrollando por este canal. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte, es completamente gratis. Y lo mejor de todo, seguirás aprendiendo muchos detalles de estas potentes herramientas de ofimática. Que Dios les bendiga, hasta la próxima clase.